Les pido que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así la Escritura: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hace más de 2000 años, el creador de la vida y sustentador de todas las cosas que hoy vemos, habló acerca de la realidad humana respecto a su naturaleza. Al decir, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vivir conforme a la carne no nos aprovecha en nada. Vivir conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios nos edifica a todos. Entonces, el llamado de Dios y del Señor Jesucristo en este día es que tú y yo no nos conformemos a la carne, sino al Espíritu. Y ese es el título del sermón en el día de hoy. No te conformes a la carne, confórmate al Espíritu. La palabra conformar significa sujetarse voluntariamente a algo o ajustarse a ello. Algunos sinónimos de la palabra conformar serían aclimatarse, descansar, acomodarse o habituarse. La palabra carne aquí es otra palabra clave que en el versículo leído no significa la parte blanda que forma parte principal de los músculos del cuerpo humano o de los cuerpos de animales. Se refiere carne aquí a una naturaleza que todos llevamos o portamos en nuestro interior, y esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa, llena de malos deseos, de malos instintos que nos llevan a la corrupción moral y a la muerte tanto física como espiritual. En muchas ocasiones encontramos a muchas personas ser víctimas de sus malos deseos. Algunos están tras las rejas, en una prisión, otros están debajo de los puentes que no pueden dejar la droga y están siempre en ese estado de éxtasis, fuera del raciocinio, fuera del sentido común, y los vemos hacer cosas que no se ajustan a una persona que está en su sentido cabal, en su cordura. También encontramos personas que están tomando mucho, bebidas alcohólicas, y constantemente están ebrias porque la naturaleza pecaminosa que en ellos existe, tal también como nosotros llevamos esa naturaleza pecaminosa, pero en este caso ellos han preferido acomodarse, ellos han preferido aclimatarse, habituarse a ese tipo de vida, dejando que sus deseos dominen su estilo de vida, y obviamente vemos que eso trae tristes condiciones. En el texto encontramos, aparte de la palabra carne, que significa aquí naturaleza pecaminosa, encontramos otra palabra clave que es espíritu, que nos habla de una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual nosotros la adquirimos de Cristo. La adquirimos escuchando la palabra de Cristo. Y esa naturaleza espiritual produce en nosotros los buenos deseos.
y proporciona vida. Así que a través de este sermón, Dios quiere que tú y yo no nos conformemos, no nos habituemos, no nos acomodemos a nuestra naturaleza pecaminosa que produce los malos deseos e instintos de nuestro corazón, sino el deseo de Dios es que tú y yo nos acomodemos a la necesidad que propiamente viene por el Espíritu que está puesto en nosotros, que viene de parte de Dios, a la naturaleza espiritual que produce los buenos deseos y trae vida y vida en abundancia. Así que es importante resaltar aquí que la nueva naturaleza y la vida espiritual, quien la da es Cristo a través de su palabra. Por eso Cristo dice en el versículo leído, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que oye, presta atención, medita, reflexiona en las palabras de Cristo, léela, atesórala en tu corazón, porque estas palabras son espíritu y son vida. Hay una equivalencia aquí en el versículo entre las palabras de Cristo y el espíritu y la vida. Andar conforme al espíritu es andar conforme a las palabras de Cristo. No hay otro método para tener vida que escuchar y obedecer las palabras de Cristo. Así que andar conforme al Espíritu es equivalente a andar conforme a las palabras de Cristo. Y Cristo dice en el texto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que al leer la palabra de Dios, no la vamos a leer como cualquier otro libro. La vamos a leer conscientes que a través de esa palabra nosotros vamos a recibir la vida de Jesús. Y vamos a recibir la fuerza, la vitalidad para no conformarnos a los deseos malos del corazón, sino conformarnos a los deseos de Dios, a los deseos del Espíritu y hacer la voluntad de Dios que proporciona la vida que tanto tú y yo necesitamos. Ahora veamos en parte este versículo. El Espíritu es el que da vida. Es lo primero que vamos a descifrar o explicar aquí. Jesús juega un papel importante en nuestra salvación. De él viene el Espíritu que imparte vida espiritual. Esta es la porción que nos debe cautivar. Jesús aquí se está poniendo como el autor de la vida, el autor de la vida. Él nos ha impartido su palabra para comunicarnos a nosotros la vida. Por eso dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él se nos presenta en otra escritura como la vid verdadera. Y en Juan 15:5 nos dice que si queremos tener vida en Él, tenemos que estar conectados como están conectadas las ramas a su árbol. Debemos estar conectados a Cristo como están las ramas conectadas a su árbol, porque Cristo es el tronco y nosotros somos sus ramas. Y si queremos tener vida, tenemos que estar en Él, ¿verdad? Así como las ramas únicamente tienen vida cuando están conectadas a su tronco, así nosotros tenemos vida cuando estamos conectados en relación con Cristo. De Él viene el Espíritu que nos regenera, que nos cambia, que nos transforma. Su Espíritu es el que nos da ese verdadero descanso que nosotros necesitamos. De hecho, Cristo dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que en mí tendrán descanso. Así que no solamente Él es el que da vida, Él también da descanso. Su Espíritu nos sosiega, nos imparte esa seguridad, nos controla, nos hace disfrutar la verdadera vida. El Espíritu de Cristo sustenta nuestra alma abatida y aunque esa alma esté desesperada, turbada,
recibe la consolación de parte de Jesucristo. Él enjuga nuestras lágrimas, Él sacia nuestra sed espiritual, Él sacia nuestra hambre, mitiga nuestro dolor, sacia todos los deseos buenos del corazón. Cristo es esa esencia principal que le da sentido a nuestra vida. De ahí que diga el texto, el Espíritu es el que da vida, pero el versículo no solamente dice que el Espíritu es el que da vida, sino que también nos está diciendo que la carne para nada aprovecha. Así que el Señor nos está diciendo que el Espíritu que Él nos comunica a través de su palabra nos va a dar vida, nos trae vida, pero que la carne para nada aprovecha. Ahora veamos a qué se refiere el Señor cuando dice que la carne para nada aprovecha. De hecho, ya expusimos que carne aquí significa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Necesitamos nosotros para poder subyugar o hacer posible que esa naturaleza pecaminosa no aflore y domine nuestras decisiones, necesitamos una naturaleza espiritual, y esa naturaleza espiritual únicamente la podemos experimentar en nuestra relación con Cristo, acatando la palabra de Cristo, absorbiendo el mensaje de Cristo, porque sus palabras son espíritu y son vida. Dice Juan, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que nosotros como creyentes necesitamos experimentar un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento viene a través de Cristo. Ese nuevo hombre, conforme a los deseos y a los instintos buenos del espíritu, viene únicamente por Cristo. Pero la tendencia humana es confiar en las riquezas, en las posesiones, en la sexualidad ilícita, en las relaciones con el mundo y las costumbres del mundo. ¿Por qué razón la tendencia humana es seguir las corrientes del mundo? Simplemente porque estamos nosotros lidiando con una naturaleza pecaminosa que nos lleva a, o nos inclina a desear las cosas del mundo o las cosas que nos corrompen o nos alejan de Dios. Pero debemos saber que nada de esto nos aprovecha, nos edifica. Dice el Señor en Mateo 16, del 26 al 27, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí encontramos una de las razones por qué vivir conforme a la carne no aprovecha. Porque las personas que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios. Y Cristo quiere darnos a entender claramente en este versículo que si vivimos conforme a los deseos pecaminosos que van en contra de Dios, no vamos a tener oportunidad de tener relación con Él, no vamos a ir para el cielo. Y vamos a ser condenados en aquel gran día cuando Cristo venga. Así que es importante que nosotros escuchemos la voz de Cristo. La carne para nada aprovecha. ¿En qué sentido nos aprovechará la carne? ¿En qué sentido nos aprovechará vivir conforme a la carne si al final no vamos a tener oportunidad de ir con Dios? Así que es importante que escuchemos la voz de Cristo en este día diciéndonos: la carne para nada aprovecha. Pero hay muchas razones más con relación a esto. Y la encontramos en Gálatas 6:8. Dice Gálatas: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que tú y yo tenemos la encomienda ahora de alimentar nuestro espíritu, no alimentar nuestra carne. Alimentar esos deseos pecaminosos van en contra de la voluntad de Dios, pero alimentar los deseos del espíritu va en consonancia con la voluntad de Dios y eso nos trae vida. Hay tres cosas que debemos resaltar aquí. La primera es que vivir conforme a la carne engendra corrupción. Engendra corrupción. La corrupción de la carne afecta no solo a la persona que porta esta corrupción, sino que esa persona que vive en las obras de la carne también afecta a otras personas que están a su alrededor. Y esto se puede ver en las consecuencias que trae vivir bajo los efectos o la naturaleza pecaminosa. Hay matrimonios y relaciones destruidas, hijos que se alejan del hogar, conducta mala que se prolifera dentro del hogar, los modales, los buenos modales se pierden, el vocabulario decente se pierde, se pierden empleos por falta de la honestidad, la sinceridad, la disciplina, se dañan las relaciones humanas, se desatan los pleitos en los hogares, las contiendas, las enemistades, los celos, el odio, la envidia, las adicciones y como consecuencia del mal vivir aparecen también enfermedades que pueden incluso hasta poner fin a nuestra vida. Cuando vivimos conforme a la carne, miren todas las consecuencias que sufrimos. Lo segundo que nos dice el versículo que leímos es que vivir conforme a la carne no da gozo, que trae tristeza, frustración, agonía, desesperación, estrés, porque por mucho que nosotros pequemos, la carne nunca se sacia. Mientras más pecamos, más queremos pecar. Y es comparado con una cadena a la cual vamos añadiendo eslabones y más eslabones, y llega el momento que por mucho que tú quieras alar la cadena o dominar la cadena, ya no se puede porque ha crecido mucho, está muy pesada la cadena. Y eso le pasa a las personas que se dejan llevar por los deseos malos de su corazón. Van pecando, pecando y cada vez más pecando, y llega el momento en que ya no pueden tener dominio de su cuerpo y son víctimas de tantas cosas debido a que alimentaron los deseos pecaminosos de la carne, los deseos pecaminosos de la naturaleza que llevamos dentro, y ya es insalvable la situación. Lo tercero que queremos resaltar también es que vivir conforme a la carne lleva a la misma muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esta razón dice Pablo en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Debemos ser deudores del Espíritu. Y Pablo lo que quiere decir aquí es claramente que debemos ser deudores de lo bueno, no deudores de lo malo. ¿Cuáles son las obras malas que Pablo dice aquí que no debemos ser deudores de esas obras malas, de las obras de la carne? Bueno, si vamos a Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo dice básicamente que no debemos ser deudores del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas como un hábito no heredarán el reino de Dios. Así que vivir conforme a la carne no nos aprovecha, porque los que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios. Y esto es algo que debe llamarnos la atención. Aquí hay una advertencia de parte de Dios para nosotros. Vivir conforme a la carne trae muerte física y muerte espiritual. Y la muerte a la que se refiere también esta escritura es a la muerte que implica estar separados por Dios por toda una eternidad. Así que este es el evangelio que se nos ha predicado. Tú y yo no debemos vivir conforme a la carne. O sea, no debemos acomodarnos o rendirnos a los deseos malos del corazón. Si nos rendimos a esos deseos, vamos a ser víctimas de esos deseos y vamos a sufrir consecuencias presentes y futuras. Por eso dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que Pablo aquí nos está diciendo que nosotros, si queremos tener vida, tenemos que usar la capacidad que nos da el Espíritu de Dios, la capacidad que nos da entender la palabra de Dios, asimilar la palabra de Dios, la capacidad que hay en la palabra de Dios para vencer esos deseos pecaminosos del corazón. Porque si vivís conforme a la carne, dice Pablo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne en nosotros? No podemos luchar por nuestras propias cuentas, porque no vamos a poder. Tenemos que recurrir al Espíritu de Dios para poder vencer las obras de la carne. Porque dice la Escritura, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cristo precisamente murió en la cruz del Calvario para salvarnos del poder del pecado. Cristo murió precisamente para darnos la capacidad a través de su Espíritu para que tú y yo no nos conformemos más a la carne, sino al Espíritu. Y eso lo logramos exclusivamente cuando estamos en Cristo. Y yo quisiera leer con ustedes el pasaje de Romanos 8, del 1 al 17. Romanos 8, del 1 al 17. Búsquenlo en sus Biblias, porque este es un pasaje muy importante. Dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que aquellas personas que se han refugiado en Cristo no son condenadas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que Pablo está diciendo aquí, que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está especificando aquí que los cristianos no andan conforme a la carne. Porque los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo añade este aspecto en su carta. Los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice Pablo, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo está diciendo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros y nos resucita a una nueva vida, a la vida del Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que a través de la muerte y resurrección de Cristo, se abre la puerta para que todo aquel que está en Cristo ya no viva conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, tú y yo debemos dejar de alimentar la carne, de alimentar nuestra naturaleza pecaminosa, porque si alimentamos lo malo, obviamente lo malo va a controlar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones. Nosotros podemos alimentar nuestra carne o podemos alimentar el espíritu. En Romanos 13, del 13 al 14, dice Pablo, andemos como de día honestamente. Ahora dice que no debemos vivir conforme a qué cosa, conforme a los deseos pecaminosos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en envidias y contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y añade el término, y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos andar en luz. La luz es sinónimo de honestidad. Las personas que hacen lo bueno andan en luz, pero las personas que hacen lo malo andan en tinieblas, en oculto, porque quieren practicar sus obras malas en ocultos y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pablo nos dice que no andemos en tinieblas, en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, en envidia, y resume que nos vistamos del Señor Jesucristo y no alimentemos los deseos de la carne. ¿Cuándo es que alimentamos los deseos de la carne? Cuando alimentamos toda cosa pecaminosa. A través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que hablamos, cosas que no nos edifican, cosas que no nos ayudan en el aspecto espiritual. Y tú y yo, como creyentes, debemos saber que cuando estamos frente a una pantalla viendo toda clase de violencia, nos vamos a tornar violentos. ¿Por qué? Porque estamos alimentando los deseos de la carne. Cuando estamos mirando a dos personas que son infieles a sus cónyuges, tú y yo estamos alimentando el adulterio. Cuando tú y yo miramos a personas y observamos y estamos detrás de esas personas que supuestamente son famosas, pero que están consumiendo drogas, tú y yo estamos alimentando los deseos de la carne, porque estamos mirando esas cosas o deseando esas cosas, y por tal razón tú y yo como cristianos debemos abstenernos de mirar, de escuchar
y de hablar cosas que no nos edifican espiritualmente. Si hablamos mal, si escuchamos, si vemos lo malo y escuchamos lo malo, obviamente lo que vemos va a estar dirigiendo nuestro modo de pensar y tarde o temprano nosotros vamos a reproducir lo que vimos y lo que escuchamos. Así que es importante que la iglesia reflexione sobre esto. Alguien comparó los deseos de la carne como con un cachorro del león. Al cachorro del león tú lo alimentas, pero al crecer ese cachorro te devora a ti mismo. Así son las obras de la carne, así son los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza. Cuando las alimentamos y esos deseos crecen y son alimentados en nosotros, esos deseos devoran nuestra vida espiritual. Si no queremos que esos deseos nos devoren, que esos deseos controlen nuestra manera de actuar, debemos ponerle un freno, un freno. Dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es decir, que Cristo está diciendo aquí, así como es de difícil y doloroso sacarse el ojo derecho, así es de doloroso abstenerse de pecar, abstenerse de ver lo malo, cuando estamos habituados a ver lo malo. Pero debemos hacerlo por el amor, por amor de nuestras almas. Dice el Señor que nosotros tenemos suficiente material nocivo dentro de nosotros como para dejarnos seducir y guiar para ver cosas que no convienen o desear cosas que no convienen. Dice la Escritura en Mateo 15, del 17 al 20, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Lo que está diciendo aquí Cristo es que lo malo está dentro de nosotros. Imagínense ustedes, si lo malo está dentro de nosotros y nosotros nos damos a la tarea de alimentarnos de todo lo malo de afuera, ¿cómo será nuestro estado? ¿Cómo será nuestro estado? Por eso dice la Escritura, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, para los deseos del corazón. Si del corazón sale lo malo de forma espontánea, ¿cuánto más saldrá de ese mismo corazón si alimentamos a través de lo que vemos, escuchamos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias? Obviamente terminaremos totalmente perdidos y destruidos. Ya Cristo se ha ocupado en decirnos claramente en Juan 6:63 y también las demás escrituras que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mi hermano, no pienses que puedes sacar provecho de la carne que es enferma, que está enferma y atada a lo malo, que solamente busca lo malo. Ahora, lo tercero que el Señor nos enseña aquí en este pasaje es que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que Dios comunica el espíritu y vida a través de las palabras de Cristo. ¿Qué debemos hacer? En lugar de alimentar la carne, alimentar el espíritu, ¿con qué? Con la palabra de Cristo. Escuchemos la palabra de Cristo. ¿La podemos escuchar en cánticos? Sí. ¿La podemos escuchar hablada en YouTube? Sí, la podemos escuchar. ¿La podemos escuchar a través de un predicador que exponga la palabra? Sí. ¿La podemos leer audiblemente para entenderla, comprenderla y escucharnos a nosotros mismos? Sí, podemos.
Cada vez que nosotros tomemos tiempo para leer la palabra de Dios, estamos alimentando el espíritu. Tres cosas se derivan de aquí, de este pasaje, de este versículo. La primera es que las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Dice Juan 7:16, mi doctrina no es mía, dice Cristo, sino de aquel que me envió. En otras palabras, Cristo está diciendo, mi enseñanza no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y esta enseñanza de Jesús habla acerca de la vida y el carácter de Dios, las cualidades de Dios. Él da a conocer la intención, los deseos de Dios en su palabra para con nosotros. Segundo, las palabras de Cristo son espíritu porque esas palabras comunican vida. Así que mientras tú y yo leemos la palabra de Dios, sepamos que al leer esa palabra estará comunicándonos la vida de Jesús. Una persona que vive en el espíritu y no anda conforme a la carne, es una persona que se alimenta diariamente de las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué nos dice Cristo? El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que pone su casa sobre la roca. Así que vemos el beneficio de escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos cimentando nuestra casa sobre un lugar firme, seguro. Si la escuchamos y la aplicamos. Pero si escuchamos la palabra y no la obedecemos, vamos a ser comparados con el hombre que pone su casa sobre un fundamento inestable como la arena. Al venir los vientos, al venir las tempestades, la casa cae, se arruina, porque su fundamento es un fundamento inestable, movedizo. Y Cristo está comparando aquí al hombre que oye y obedece su palabra con el hombre que obedece, que oye su palabra y no le obedece. Si obedecemos la palabra de Cristo, vamos a recibir nosotros vida y vida en abundancia. Vamos a poder permanecer en esa vida. Tercero, las palabras de Cristo son vida porque el creyente recibe en sí mismo la vida de Jesús. La vida de Jesús. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cuando Jesús habla, nos comunica su propia vida. La vida que nos da el Espíritu es la vida del Hijo de Dios. En Romanos 8:29, Pablo nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos creados en Dios para ser como Jesús, su Hijo. ¿Y cómo es que logramos ser como Cristo Jesús? Escuchando su palabra, dejándonos moldear por su palabra. Y cuando escuchamos esa palabra, prestamos atención, esa palabra es poder y esa palabra va depurando nuestras vidas y quitando de nosotros todo lo que no se parece a Cristo. Quitando el mal carácter, quitando las palabras hirientes y ofensivas, quitando las enemistades, los pleitos, los celos, el corazón codicioso, la impureza del corazón, los pies presurosos al mal, los pensamientos engañosos. Cristo en nosotros se verá reflejado en la medida en que tú y yo busquemos a Dios, busquemos escuchar la palabra de Cristo. Aquí estamos en el taller de Dios. Dios no nos dejará hasta que nosotros seamos transformados y su palabra en nosotros logre su fin. Dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace el trabajo para la cual esa palabra es enviada. Así que la palabra de Dios es enviada para transformar nuestros corazones y Dios está aquí para darle molde a tu corazón y a mi corazón, y ese molde es el molde de Cristo Jesús. El Padre quiere que seamos como Cristo Jesús.
y aprendemos que es muy importante a través de este sermón que tú y yo no nos conformemos a la carne, sino nos conformemos al Espíritu. ¿Qué implica esto? Implica que tú y yo vamos a tomar tiempo para leer, estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Eso significa proveer para el Espíritu. Pero proveer para la carne significa alimentar todas las obras de la carne, todos los deseos pecaminosos del corazón, y eso trae muerte espiritual. Mi hermano, no persistas en alimentar los deseos de la carne, porque el Espíritu es el que da vida, dice el Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Así que aférrate a la palabra de Cristo. Créela, vívela, atesórala en tu corazón, obedécela y verás cuán eficaz es esa palabra en tu vida, porque te traerá vida y vida en abundancia. Aférrate a la oración, órale al Padre. Si estás luchando en estos momentos con tu carne, con algún deseo pecaminoso, ora a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Velad y orad para que no entréis en tentación. Si tú y yo queremos vencer la tentación, aquí están los recursos. La oración. La oración es un recurso. La lectura de la palabra es un recurso, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Si quieres tener una nueva vida, debes escuchar a Cristo. En Gálatas 5:24 nos dice Pablo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que el Señor hoy te dice, como en tiempos antiguos, buscadme y viviréis. Si queremos vivir, tenemos que buscar a Cristo. Si queremos vivir, tenemos que dejarlo a Él hablar a nuestros corazones, estudiar su palabra. Y quiero finalizar con la letra de un himno cuyo autor es Marcos Vidal. Marcos Vidal expone en este himno, que se llama Buscadme y viviréis, en la primera parte expone a una persona que le está exigiendo a Dios algo a su favor. Pero la segunda parte está la respuesta de Dios. ¿Por qué tú me pides y tú no eres de la manera que yo quiero que tú seas? Y la alabanza dice: cada vez más violencia. A veces muchas personas dicen: ¿por qué hay tanta violencia si existe Dios? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados. Oye, si existen jóvenes acabados es que Dios no existe, dicen muchos. Niños abandonados a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué llamas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? La respuesta es la siguiente: necios como niños, torpes, cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando a través de su palabra, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba?
¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Oh, buscadme y viviréis. Eso es lo que quiere Dios. Que tú y yo le busquemos. Que tú y yo le deseemos. Y cuando eso suceda, Dios va a tener en cuenta todos los deseos y todos los anhelos de nuestro corazón, porque dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores, pero si éste se arrepiente, a él escucha. Dios quiere que tú y yo nos volvamos al Señor, y si en algún momento estamos haciendo algo para desagradarle, o estamos haciendo algo que nos parece que está bien a nuestros ojos, pero la palabra de Dios dice que no lo debemos hacer, no lo hagamos. No lo debemos hacer, hermanos, porque lo más importante de esta escritura es que Jesucristo aquí nos está hablando al corazón y nos está diciendo que las palabras que Él nos ha dejado aquí son espíritu y son vida. Recibe esta palabra y tendrás vida y vida en abundancia. No te conformes a los deseos de la carne. No descanses en esos deseos. No te rindas a esos deseos. Ríndete a los deseos del Espíritu, escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a traer vida, vida abundante. Que Dios te bendiga.